Indudablemente, cuando en la década del 40 asume el peronismo, Delfo se siente absolutamente identificado. Había sido obrero, pertenecía a la clase trabajadora más humilde y fue un poco uno de los tantos trabajadores que se identificaron con el ascenso del peronismo. En el primer peronismo se desarrolla no solo todo lo social, sino también dentro del bienestar. Perón le da mucho impulso al deporte. Ellos tomaban al deporte como una parte del desarrollo saludable para un joven. El gobierno apoyaba quiere decir el Estado Nacional, en definitiva. El que está gobernando en el momento apoya para que alguien vaya a representar el Estado Nacional. Toda una relación muy importante que hubo entre el gobierno del peronismo con todo lo que tiene que ver con las necesidades o las atenciones sociales que tienen que ver con la vida de la gente. Cuando él comienza a realizar su carrera y pasa a ser un referente deportivo, es apoyado por Perón. Más aún cuando Perón advierte, sabe y conoce que Delfo Cabrera es peronista. Entonces Perón empieza a tomar a la pareja de Delfo y su esposa como ejemplo de ascenso social. Es como que fueron creciendo juntos. Mi padre en forma individual como atleta y el peronismo como movimiento social y político que marcó un antes y un después la política argentina. Si el Estado a vos te brinda la posibilidad de poder estudiar, de poder trabajar, de poder hacer deporte y hay una situación económica que te lo permite, es mucho más fácil el ascenso social y el triunfo deportivo. A partir del triunfo de él, entonces, y para darle un premio, porque no tenían, realmente él no ganó nada más que la medalla que tiene ahora su hijo, entonces a los 3 campeones olímpicos, la Fundación Evita les da una casa. Le entrega la llave un 17 de octubre del año 48. Evita recibe a mi mamá cuando se entera que gana la maratón. Mi mamá estaba embarazada. Y Eva le dijo que quería ser mi madrina y mi mamá, te puedes imaginar, enseguida agarró viaje. Claro, por eso me pusieron María Eva. Me bautizaron en la iglesia de San Ignacio, ahí en la calle Bolívar. Estaba Eva con un trajecito, un vestidito floreado. Y bueno, mi mamá, que obviamente me tenía así acá, y Cámpora al lado. Él había mandado a Cámpora. Perón había mandado a Cámpora. Relieves extraordinarios y trascendencias sin precedentes alcanza la inauguración de los primeros Juegos Deportivos Panamericanos. La brillante ceremonia se ve prestigiada con la presencia del primer mandatario, propulsor infatigable de las actividades deportivas, de Eva Perón, ministros y altas autoridades. Desfilan las delegaciones de 21 países de las Américas. Marcialmente, luciendo sus elegantes e impecables uniformes, mujeres y varones pasan frente al palco presidencial, saludando a las altas autoridades presentes. Argentina se adjudica por gran ventaja los primeros Juegos Deportivos Panamericanos, totalizando 896 puntos. Sus más próximos rivales, los norteamericanos, 609. Y así llegaron a su término las inolvidables jornadas de los primeros Juegos Deportivos Panamericanos. Consagración continental del espíritu, el tesón y la capacidad de la nueva Argentina justicialista. Llegado el 55, las máximas figuras de política del peronismo son encarceladas. Y lo que un periodista porteño definió magistralmente como genocidio deportivo se produce con todos los deportistas que se decían y se asumían como peronistas, que ven coartadas la posibilidad de seguir compitiendo. Y Delfo Cabrera no solo que no pudo seguir compitiendo, sino que es echado de todos sus trabajos.
Entonces, lo primero que hicieron fue querer quitarle la casa. Pero mi padre logró 2 meses antes, aproximadamente del golpe militar, la escritura formal que lo acreditaba como propietario del establecimiento que le habían dado. Lo echaron del cuerpo de bomberos de la Policía Federal, lo dejaron en la calle. No era aceptado en ningún lado como posible trabajador de cualquier cosa. Mi padre estaba dispuesto, imagínense, tenía 3 hijos chicos y tuvimos 2 años muy duros. Quedamos con la casa y nada más. Y nosotros éramos todos chicos. Delfo cuenta cosas muy feas, muy tristes de esa situación. Después ya las cosas se fueron reacomodando de a poco, pero con mucha ayuda de parte del resto de la familia. Hasta que él le consiguen un puesto de pinchapapeles en el Jardín Botánico de Buenos Aires. Pero él dijo que iba a ser el mejor pinchapapeles del botánico. Hasta que al final, con el advenimiento de la democracia, con Frondizi, en 1957, pudo volver a estabilizarse desde el punto de vista laboral, pero fueron muy duros. Él sufrió absolutamente las consecuencias de haber sido peronista y sin embargo él siguió siendo consecuente. Delfo Cabrera siguió siendo peronista y asumió todas las consecuencias que le deparó su lealtad política con el paso del tiempo. Indudablemente cuando pasaron los años todas esas vivencias fueron un poco recompensadas porque él fue nuevamente reconocido y es como que se pudo reivindicar todos esos padecimientos que él y su familia había tenido que soportar. Hasta yo digo que el último capítulo se va a vivir cuando Perón vuelve en el año 73. Cuando tienen que elegir Perón al secretario de Deporte en 1973 junto con Cámpora, que estaban armando el gabinete. En una reunión secreta, Perón expresa públicamente a los que estaban presentes ahí: lo quiero a Delfo Cabrera como secretario de Deportes de la Nación. López Rega le dice: mi general, Delfo Cabrera está radicado en Estados Unidos. Y para Perón, nombrarle a alguien que viviera en Estados Unidos o la palabra Estados Unidos era, bueno, ya está, dijo. Entonces dice, bueno, general, sería importante que el teniente coronel Osíndiez sea el secretario de Deporte. Él se entera de eso porque un custodio le cuenta y él intenta ir varias veces a tratar de hablar con Perón y todas las veces, la última vez... Lo sacan a punto de pistola para que no pudiese poner en descubierto la maniobra que habían tejido López Rega y todos sus acólitos para poder poner a los funcionarios que ellos querían. Él, podríamos decir que era un militante social y deportivo. Él trabajaba para las instituciones del barrio, junto con un grupo de vecinos en Sarandí, fundó un club social y deportivo, Juan Perón, que después de la Revolución Libertadora, llamada de esa manera, en el 55, pasó a llamarse Ateneo Cultural y Deportivo Sarandí. O sea que tuvo también su faceta de dirigente social, digamos, y también político. Él hacía mucha política también. Era un peronista de alma, un peronista de corazón y fue coherente absolutamente con sus ideas políticas, Delfo Cabrera. Él con Perón y Evita era devoción que tenía. Hasta su último día de vida. Cuando Perón cae, estamos hablando por ahí del 60, de los 70 aún, que la gente hablaba mal de Perón, mi papá yo creo que más de una vez se debe haber agarrado a las trompadas defendiendo a Perón. De eso estoy segura, pues se ponía loco discutiendo a favor de Perón.